Sí, pero vamos a pasar por gráficos normalizados. Supongamos que ustedes quieren explicarle a un amigo, quieren explicarle cómo se dibuja una sinusoide. ¿De acuerdo? Entonces, un amigo de ustedes no sabe, oye, ¿sabéis que no tengo idea cómo se dibuja una sinusoide? Entonces ustedes le dicen, mira, la sinusoide se dibuja así. Digamos que es una función, digamos que a seno de omega t o de 2pi ft. ¿Ah? 2pi ft. Esa es mi sinusoide. Y para graficarla, esto va a llegar a... Mira, ¿sabéis que le voy a dar valores? Voy a decir 10 seno de 2pi, voy a darle 50 Hz. T. Perfecto. Entonces, yo sé que esta cuestión, aquí van a ver, ¿cuántos milisegundos? Ahí, 10 milisegundos. Y aquí, 20 milisegundos. Todos de acuerdo, ¿no? Y esto va a llegar hasta 10. Y los noto con mucha duda. Si dije 50 Hz, entonces la frecuencia es 50 Hz. El periodo es, ¿cuánto es? 1 partido por 50. Hertz es, ¿cuánto es? 50 partido por segundo. Entonces el periodo es un cincuentavo de segundo. Eso significa que el periodo es 20 milisegundos. Y la mitad del periodo, este es el periodo T, y la mitad del periodo es 10 milisegundos. ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Ahora, vámonos a Estados Unidos y pongamos 60 Hz aquí. Chuta, hay que cambiar el gráfico, porque esto ya no es tiempo, esto no van a ser 10 milisegundos, esto va a ser otra cosa, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? Va a ser un poquito menos que 10 mili. Entonces, mala cosa. Bueno, a veces es bueno graficar de manera normalizada, de manera que no dependa de los números, cosa que si uno reemplaza el número, inmediatamente uno tiene el gráfico nuevo, al menos en la cabeza. Entonces, una forma de hacerlo es, en vez de graficar en T ¿en cuánto se mide? ¿Ah? En segundos. En vez de graficar en T, que se mide en segundos, graficar en algo que no se mida en segundos, algo que sea adimensional. Entonces, en vez de graficar en T segundos, voy a graficar cómo puedo llevar este eje a algo adimensional. Dividirlo por el periodo o multiplicarlo por la frecuencia, cualquiera de las dos. Entonces, algo que originalmente era 10 milisegundos, ocurría ¿cuándo? En T medio, ¿cierto? Cuando T vale T medio o cuando T igual T medios o equivalente cuando T partido por T es ¿cuánto? Un medio. Entonces aquí tengo un medio. ¿Cuánto tengo aquí? T partido por T igual 1. Porque si T partido por T igual 1, entonces T igual un periodo. Y así, eso es un gráfico normalizado en el tiempo, donde la variable respecto a la cual estoy graficando es adimensional. Y este tipo de gráfico es sumamente útil, porque uno basta con que reemplace aquí T y ya tiene el gráfico nuevo. Cuando les pidamos gráficos normalizados, respeten esto. Pueden ser normalizados en cada uno de los ejes. En este caso fue normalizado en el eje del tiempo. Uno puede normalizarlo también respecto a la amplitud. Suena razonable, ¿no? Y más que cuando les pidamos gráficos normalizados, cuando tengan que graficar sobre algo que no es un número, que hay, no sé, RCA, tienen que normalizarlo, no hay otra forma de graficarlo. Exactamente. O sea, si no les damos números, tienen que hacerlo normalizado. Eso. ¿Pregunta? Sobre todo cuando les decimos bosquejen, porque cuando uno bosqueja lo hace mal. Sí, si es que les damos A, podrían normalizar respecto de A. Entonces esto va a llegar hasta 1 y aquí ponen, ¿cómo lo ponen?
Volt partido por A. Por ejemplo, eso. Sí, puede ser. De acuerdo. Sí. Uh, a ver, en escala logarítmica en general lo hacemos en la frecuencia y no en el tiempo. Algo de eso deberíamos hablar durante esta clase, creo. Así que vamos sobre la clase mejor. Estábamos hablando de fasores, ¿se acuerdan? Entonces el fasor, dijimos que era una representación de un número complejo. Ah, la calculadora. A ver. Era una representación distinta para un número complejo. Por ejemplo, yo sé que en Scilab raíz de menos 1 es i. Eso es raíz de menos 1. O sea, si yo hago raíz de menos 1, eso me da i. Perfecto. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, 1 más i, podría ser, por ejemplo, a igual 1 más i por 2. Ese es un número. Yo puedo llevarlo a polar, por ejemplo, sacando magnitud y ángulo de eso. ¿De acuerdo? La magnitud en Scilab creo que es abs de a y ahí me da ese número, que es efectivamente Pitágoras, 1 SQRT de 1 más 4. Eso es lo mismo. ¿Se fijan? La fase no sé cómo es. Busquémosla. Si tal vez le pido ayuda con abs, puedo encontrar al final. No. Bueno, siempre hay formas de encontrarlo. ¿Ah? No lo veo aquí. Busquémoslo como ayuda. Face. A veces es posible. No, eso es margen de fase, eso es otra cosa. Face, mag. Ajá. Oh, esta función está buena, parece. A ver. Me lo dan decibeles. La verdad es que no lo quiero en decibeles, pero no importa. Eso me da efectivamente la magnitud y la fase de esto que está acá. Representación continua. Representación. Yo le puedo pedir que no me la den decibeles. Tal vez, ¿o no? A ver. FaceMag CM. Tal vez si le pido. No lo sé. No quiero en decibeles, ya me lo dio en decibeles. Ahí me lo dan en decibeles. Y si le pido en. No sé cómo pedirle. Bueno, da lo mismo, uno puede buscarlo. Pero esa es la idea, uno puede usar esta misma cosa, esta misma interfaz, para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces un fasor es la representación polar de un número complejo. ¿Y qué representa un fasor, aparte de representar un número complejo? Representa la magnitud y desfase de una señal que tiene una frecuencia conocida. Entonces, cuando todas las frecuencias cuando todas las señales de un circuito tienen la misma frecuencia, un fasor representa la magnitud y fase de cada señal. Entonces, en un fasor tenemos la parte real, la parte imaginaria, tenemos algo que representa la magnitud y tenemos el ángulo que representa la fase. En general, vamos a usar operatoria compleja. Y para ello es bueno saber algunas cosas. Por ejemplo, j es raíz de menos 1. E a la j phi es, ¿cómo era esta? Coseno de phi más j seno de phi. Perfecto. Y eso es una rotación en phi. Entonces, si yo multiplico algo por e a la j phi, estoy rotándolo en phi.
¿De acuerdo? En resumen, un fasor no es más que una representación alternativa de una onda sinusoidal, particularmente de un coseno. Sirven para circuitos en régimen sinusoidal permanente, que es lo opuesto a qué cosa. ¿Qué régimen sinusoidal? A ver, hay régimen sinusoidal permanente. ¿Qué pongo aquí? ¿Cuál es la otra? Transiente o transitorio. Transitorio. Y esto es tipos de respuesta de circuito. Entonces vamos a hablar de régimen sinusoidal permanente. Y aquí estamos en fasores. En electrónica aprenden a calcular esa frecuencia. ¿Sí? Por definición así es. Digamos que no hay una preferencia por una o la otra. La verdad no lo sé, pero es coseno. ¿Tú sabes por qué? Así, sí, tal vez es más fácil, porque en un coseno, de acuerdo, puede ser eso. De acuerdo, puede ser una razón. Ya, entonces la magnitud representa la amplitud de la sinusoide, mientras que la fase representa el desfase que tiene la señal respecto de un coseno, que es la señal de referencia. En un diagrama fasorial, que es en el plano complejo, los fasores giran a velocidad angular constante. Entonces están girando todo el tiempo a omega. Y uno se imagina estos que giran, pero uno los puede tomar en t igual 0, y en t igual 0 están todos quietos. Y lo típico que hacemos es mirarlo en t igual 0, porque mantienen los desfases, entonces no hay que preocuparse por eso. Los fasores no pueden ser utilizados en circuitos con excitaciones de frecuencias distintas. En realidad se puede, pero es complicado. Un diagrama fasorial asume que la frecuencia es la misma para todos los fasores, se notan con un tongo o con un punto, pero en general mejor fijarse en el contexto. Entonces, esta es la operatoria fasorial de la que les decía antes. A1 ángulo φ1, ¿esto qué significa? Esto es un fasor que tiene magnitud A1 y ángulo φ1. Cuando la multiplico por A2 ángulo φ2, este otro vector, otro fasor que tiene A2 φ2, al multiplicarlas, las magnitudes se multiplican y las fases se suman. Y si yo lo hubiera hecho con Euler, por ejemplo, A1 e a la j φ1 por A2 por e a la j φ2, eso es igual a A1, A2 por e a la j φ1 más φ2. Perfecto, y eso es lo mismo que A1, A2, ángulo φ1 más φ2. Perfecto, funciona, ¿de acuerdo? Cuando uno los divide, es lo mismo, se dividen y se restan los ángulos. Sobre números complejos, j por 1 es j, j por j es j cuadrado y es menos 1, j por menos 1 es menos j, y j por menos j es menos j cuadrado 1. Perfecto. O sea, cada vez que yo multiplico algo por j es lo mismo que multiplicar por e a la j. Entonces, si yo multiplico algo por j, estoy rotándolo, porque e a la j90, e a la j algo, es rotar en algo. E a la j phi significa rotar en phi. A por e a la j phi significa rota un escalar real a en phi, en esa dirección. Entonces, si yo digo por j, voy a poner el por de otra forma para que no se malinterprete. Por j es lo mismo que, o sea, multiplicar por j es lo mismo que multiplicar por e a la j 90 grados, que es lo mismo que rotar en 90 grados. Entonces, cada vez que ustedes multiplican algo por j, lo están rotando en 90 grados. Y si yo tengo a y lo multiplico por j, es a rotado en 90 grados. En esa dirección. Claro, obvio, si esto es j, si este es el vector j, entonces a por j me queda allá.
¿Y funcionará con Euler también? A ver, probemos si funciona con Euler. Capaz que no funcione. A ver, entonces, yo dije recién que multiplicar por J es lo mismo que rotar 90 grados. Rotar 90 grados. Entonces, multiplicar por J es lo mismo que multiplicar por E a la J 90 grados, ¿cierto? Y eso es lo mismo que multiplicar por coseno de 90 más J seno de 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. ¿Cuánto es el seno de 90? J es J, está bien. Ya, Euler también nos da la misma respuesta. ¿Estamos bien? Oye, la operatoria con números complejos no es compleja, pero es bueno saberla. Y la única forma de saberla bien es practicando, 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 practicando. ¿Ustedes habían visto esto en alguna parte antes o no? Esto de Euler y de a la J, y que por J es rotar 90 grados. Bueno, ¿hay alguna otra de estas que se me está olvidando, Cristóbal? ¿Se te ocurre algo, no? J 90 grados. ¿No? Ah, ya, no importa, pero les conté esto, que ya la J 90 es coseno más J seno. Yo creo que eso es lo importante que sepan. Que multiplicar por E a la J phi es rotar en phi. Y por lo tanto, J es E a la J 90. Ok, sigamos. Impedancia. Tanto el capacitor como el inductor corresponden a componentes de un puerto. Sí. ¿No han visto complejo? Ya, o sea, lo que saben de complejo es lo que hemos visto ahora y lo que aprendieron en el colegio. Ya, debiéramos poner algo en la ayudantía, ¿de acuerdo? O en la tarea. Ya, hecho. Sí, muy importante. Sí. A ver, no aprender ustedes mismos. eh, Podemos incluir algo en la ayudantía, pero yo creo que con lo que ya les dije ya debieran saber suficiente. O sea, el complejo no es más complicado que esto, realmente. Lo importante es saber estas identidades, saber Euler, saber que E a la J phi es rotar en phi, y que E a la J algo es coseno de algo más J seno de algo. Y con eso ya están bien. Hay muchas más identidades y vamos a verlas durante el curso, pero estas son las importantes, por ahora. Entonces, tanto el capacitor como el inductor corresponden a componentes de un puerto al que se le establece una relación entre voltaje y corriente. Corriente C por dV a dt. Oh, un momento, un momento. I, V y algo. Aquí tengo V, I y tengo algo. Ese algo me suena como a resistencia o impedancia, ¿cierto? O algo así. Estas expresiones tienen olor, como dijimos antes, a ley de Ohm. Entonces, a continuación vamos a definir oficialmente, por fin, el concepto de impedancia. ¿Qué ocurre con la relación voltaje-corriente para los distintos componentes circuitales? Conocemos R, C y L en el dominio fasorial. Entonces, un resistor tiene voltaje y corriente en la misma fase. Si yo le meto un voltaje a un resistor, instantáneamente, por ley de Ohm, me va a entregar una corriente proporcional a él. Por lo tanto, en un diagrama fasorial, si tengo voltaje y tengo corriente, ambas están con el mismo ángulo, con el mismo phi. Si tengo VR, es V coseno omega t más phi, y R va a ser VR partido por R, y va a ser V partido por R coseno de omega t más phi. O sea, el coseno de omega t más phi se mantiene. La magnitud es lo que cambia, pero el ángulo es el mismo. Entonces, el voltaje y la corriente se dice que están en fase. ¿Qué pasa en un capacitor? En un capacitor, yo tengo que VC de t es V coseno omega t más phi, y C es C por dV a dt. Y si yo tomo este, lo derivo, obtengo esto que está acá, menos omega C V seno omega t más phi. Ah, pero eso es lo mismo que el coseno más menos 90 grados. Entonces, efectivamente, voltaje y corriente están desfasados 90 grados. El voltaje en azul, la corriente en rojo, y vemos que IC
es J omega C por V. Ah, y la J dijimos que era rotar en cuánto? J es E a la J 90, por lo tanto, J es rotar en 90 grados. Entonces, la corriente está 90 grados rotada respecto del voltaje, o está adelantada respecto del voltaje en 90 grados. Se dice que la corriente adelanta el voltaje en 90 grados. Y eso a la gente de potencia le interesa mucho. A mí me interesa re poco porque yo soy de chips. Y en chips decimos, ¿para qué nos vamos a centrar en una frecuencia si tenemos todo el arco iris para nosotros? ¿Cierto? Entonces, no miramos una pura frecuencia. Pero la gente de potencia mira una pura frecuencia. F igual 50 Hz. Entonces, esas son diferencias y hacen que haya ciertas deformaciones profesionales. Veamos el inductor. En el caso del inductor tenemos V igual V coseno omega t más phi, y la corriente es la integral del voltaje por 1 partido por L, y eso produce que la corriente sea 1 partido por J omega L por V. El J aparece en el denominador. Si J es E a la J 90 grados, 1 partido por J es lo mismo que elevar a la menos 1 todo lo anterior. 1 partido por J va a ser igual a J a la E a la menos J 90 grados. Por lo tanto, 1 partido por J es rotar en menos 90 grados. Perfecto. Entonces, la corriente es el voltaje partido por omega L, voltaje partido por omega L, y rotado en menos 90 grados. Entonces ahí se dice que el voltaje va por delante, porque esto rota en esa dirección, el voltaje va delante de la corriente en 90 grados. ¿Cierto? Estos están rotando en esa dirección. El voltaje le va ganando a la corriente. Por lo tanto, el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. ¿Sí? Es una especie de ley de Ohm generalizada. Y a eso vamos a llegar. ¿Hay pregunta ya? No, podemos hablar de frecuencias diferentes. ¿Para qué nos vamos a centrar en una frecuencia si tenemos todo el arco iris de frecuencia, ¿cierto? Y en electrónica, los que sigan en electrónica, aquellos que se atrevan, van a ver que hablamos de hartas frecuencias. Sí. Interesante pregunta. A ver, la verdad es que no es para nada complicado. O sea, si tienes diferentes fuentes con diferentes frecuencias, calculas la salida para una entrada, calculas la salida para otra entrada y listo. No hay problema. Si todo es lineal, no hay ningún problema. No puedes hacerlo con fasores. Digamos que tienes que considerar al final, a la salida, la suma de fasores con diferentes frecuencias. Entonces, digamos que tienes que llevar los fasores al dominio del tiempo y no dejarlos en dominio de la fase. Entonces, en resumen, V partido por I para una resistencia es R, y eso nos da una impedancia ZR. En el caso de un capacitor, V partido por I es 1 partido por J omega C, y esa es la impedancia de un capacitor en régimen permanente. Dije en régimen permanente porque si uno quiere hacerlo más general todavía, hace S en vez de J omega. Y ahí es la impedancia más general, no en régimen permanente, sino que incluyendo también transiente. En el caso del inductor, ZL, la relación entre voltaje y corriente es J omega L, y esa es la impedancia de un inductor en régimen permanente. ¿Sí? No. No. No, hay solamente 90 grados. 90 para adelante y 90 para atrás. Pero si tú... Claro, hay aquí, aquí y aquí, pero no hay ninguna aquí. Pero tú puedes hacer circuitos que te roten en 180 grados. Es súper fácil. De hecho, rotar en 180 grados en un circuito es botado, es fácil. Es multiplicar por menos 1. Si tú multiplicas por menos 1, quedas ahí.
Entonces un desfase de 180 grados es una ganancia de menos 1. A ver, veámoslo acá, un segundo. Veámoslo aquí. J por J, eso ya son 90 por 90, o sea, 90 más 90 es 180, es menos 1. O sea, si tú multiplicas algo por menos 1, le estás dando un desfase de 180 grados. Veámoslo con señales en el tiempo. Si yo tengo esta y la multiplico por menos 1, obtengo esa. 180 grados. Ya, ahora sí. No, el memristor en realidad es como una resistencia generalizada. O sea, una resistencia es lineal. Cuando tú consideras el caso más general de una resistencia, el memristor. Es bien raro. Yo todavía no lo entiendo bien. No me interesa, no lo uso, pero bueno. Entonces, como vimos hace un tiempo, a baja frecuencia, un capacitor se comporta como un circuito abierto, impedancia infinita, mientras que a alta frecuencia se comporta como un cortocircuito. Lo opuesto ocurre en el caso de un inductor. Y si aplicamos estas ecuaciones que acabamos de aprender, 1 partido por J omega C y J omega L para impedancias de capacitor e inductor, vemos que efectivamente al hacer omega infinito, omega cero, me da una impedancia infinita, en el caso del capacitor, una impedancia cero en el caso del inductor. Mientras que cuando voy a muy alta frecuencia, omega infinito, el capacitor se comporta como un Z igual 0, cortocircuito, y este es circuito abierto. Entonces, circuito abierto, cortocircuito, circuito abierto, cortocircuito. Perfecto. O sea, esto es compatible con lo que ya vimos. En régimen permanente se ven las mismas cosas que habíamos visto antes. Al igual que en el caso puramente resistivo, siempre es posible calcular la impedancia o una admitancia equivalente en el circuito lineal. En términos prácticos, una impedancia se comporta como un resistor. Todo lo que hemos visto es aplicable. Leyes de voltaje de Kirchhoff, corrientes de Kirchhoff, nodos, mallas, divisores de voltaje de corriente, Thevenin, Norton, todo. Para resolver circuitos en el dominio del tiempo hay que resolver ecuaciones diferenciales. En cambio, en el dominio de la frecuencia, en régimen sinusoidal permanente, basta con trabajar con impedancia y resolver como si se tratara de un simple circuito puramente resistivo. Esto que está aquí, ustedes no lo aprecian ahora. No lo pueden apreciar, pero probablemente lo aprecien en el transcurso de las clases. Por ejemplo, impedancia en serie. Vin es BZ1 más BZ2, y esto es I sub in por Z1 más I sub in por Z2. Z equivalente es Bin partido por I sub in, que es esa relación, y es Z1 más Z2. I equivalente, ¿qué será esto? Y si esto es impedancia, esto es admitancia. Y la admitancia equivalente es el paralelo de las admitancias correspondientes. O sea, I es la admitancia de Z y es Z a la menos 1. Entonces esto es admitancia. Y esto es impedancia. La impedancia impide, la admitancia admite. Ok. Será. En paralelo, misma cosa. Si tenemos dos impedancias en paralelo, oye, ¿esto es un resistor, un capacitor, un inductor o qué? Lo que sea, impedancia en general. Cualquier elemento de dos puertos que tenga una relación voltaje-corriente. Esto que está aquí puede ser, por ejemplo, tan complicado como esto. Ya. Puedo hacerlo más complicado. Puede ser tan complicado como eso. Pero ustedes lo miran como un elemento de dos puertos que tiene impedancia y listo. Reducen todo eso a un Z. Y ese Z, cuyo valor pueden calcular en función de la frecuencia, se modela como si fuera un puro elemento con una impedancia conocida. Y estas dos en paralelo son Z1 paralelo Z2 igual Z1 Z2 partido por Z1 más Z2. Y si lo llevo a admitancia,
que 1 partido por la impedancia, el paralelo en realidad se convierte en la suma. ¿Preguntas? Entonces, algunas definiciones. Una impedancia es la suma de una resistencia más J reactancia. Mientras que una admitancia es la suma de una conductancia más una J susceptancia. Ustedes debieran tener súper clara esta relación. Hoy lo interesante es que la ley de Ohm se cumple para impedancias en general. Y aquí vimos la ley de Ohm para el caso de impedancias sencillas como un L o un C, que en este caso me adelantan o me retrasan en 90 grados corriente respecto de voltaje. Pero ¿qué pasa si la impedancia es una cuestión más complicada? ¿Puede ser o no? Puede ser tan complicada como se imaginen. Entonces la impedancia pasa a tener una representación como fasorial, ¿o no? Porque tiene una relación de ganancia entre voltaje y corriente y tiene un ángulo también. Entonces la impedancia se podría representar con fasores, ¿o no? Ya esto es más filosófico. Yo puedo decir que una impedancia es un fasor. Bueno, yo creo que no tengo clara la respuesta a eso tampoco. Una impedancia puede ser representada con un número complejo, pero yo no diría que una impedancia es un fasor. Pero ¿cómo? Si la representación es la misma. No sé, es más filosófico, como dije. Yo creo que una impedancia es un número complejo, que tiene una magnitud y tiene un ángulo, pero no es un fasor. Según yo, los fasores son para señales. No sé qué opinas tú, Cristóbal. Es bien filosófico, ¿cierto? Ya. Por este curso que vemos en que los fasores son para voltaje y para corriente. Y si bien una impedancia tiene un ángulo y tiene una magnitud, no representa una señal. Entonces, digamos que no es un fasor. Puede ser un operador que opera sobre fasores. O puede ser una razón entre fasores también. Ok, entonces, estamos de acuerdo en que las impedancias, como son números complejos, tienen una magnitud y tienen un ángulo, una fase o un desfase. ¿De acuerdo? Y una admitancia va a tener 1 partido por la magnitud. ¿Y qué ángulo va a tener? ¿Ah? ¿Qué ángulo tiene la admitancia? Ya, pero sí, pero si la resistencia, a ver, no, si la impedancia me mueve algo en más un cierto ángulo y la admitancia es 1 partido por z, ¿qué le pasa al ángulo cuando hago 1 partido por z? Si tengo A ángulo de phi y lo elevo a la menos 1, tengo 1 partido por A, ¿ángulo de cuánto? A ver, A ángulo phi es A por E a la J phi. Y si elevo esto a la menos 1, me queda 1 partido por A por E a la menos J phi, que eso es lo mismo que 1 partido por A, ángulo de menos phi. Perfecto. Cuando hay dudas, Euler tiene la respuesta. ¿Ok? Cuando haya dudas en la operatoria compleja, Euler tiene la respuesta. Si x es mayor que 0, z es inductiva. ¿De acuerdo? Porque yo sé que ZL, la impedancia de un L, es ¿cuánto en régimen sinusoidal permanente? Lo vimos recién. J omega L. J omega L. Omega es positivo, L es positivo, por lo tanto el término que acompaña a J es positivo. ZC, ¿cuánto es? 1 partido por J omega C. ¿Cuánto es 1 partido por J? 1 partido por J es menos J.
Todos saben eso, ¿no? Si hay dudas, Euler. 1 partido por J. Si tengo que J es E a la menos, perdón, J omega. 1 partido por J es E a la menos, perdón, phi. J phi. Ah, perfecto. Y a la menos J phi es rotar en menos phi. Ok. Ah, y si phi es 90, eso es rotar en menos 90. Perfecto, menos J. Menos J partido por omega c. Si omega y c son positivos, entonces el término que acompaña a J es negativo. Por lo tanto, cuando x es menor que 0, z es capacitiva. Si R es 0, Z es puramente reactiva, capacitiva o inductiva. Y cuando X es 0, hablamos de que Z es puramente resistiva. Ejemplo, calcular la impedancia equivalente pedida. En este caso es la impedancia... ¿Qué será esta flecha que hay aquí? Eso indica impedancia vista en esta dirección. Para lo cual uno desconecta esta fuente que hay aquí, mira para allá y dice, a ver, ¿qué veo? Y lo que se ve aquí es la impedancia. ¿Cómo calcularían esa impedancia? Bueno, hay una impedancia para R, ¿cierto? La impedancia de R es R. Y hay una impedancia para la capacitancia. ¿Cuánto es la impedancia de la capacitancia? 1 partido por J omega C. Estamos en régimen sinusoidal permanente. 1 partido por J omega C. Entonces la impedancia es... ¿Qué hago con esto? Se suman. Entonces aquí lo sumo. V es I por la impedancia equivalente. R más 1 partido por J omega C. Uy, qué choro. R más 1 partido por J omega C. ¿Tendrá sentido esto, no? R más 1 partido por J. Ah, sí, tiene una parte real y una parte reactiva, una parte imaginaria. Veamos este otro. Calcular la impedancia equivalente pedida en términos de magnitud y fase. Oye, no, volvamos atrás. Esto es importante, esto es demasiado importante. Aquí yo tengo que la impedancia es R más 1 partido por J omega C. Omega puede ser positivo o cero, no puede ser negativo, ¿de acuerdo? Entonces, la impedancia va a partir en R. Cuando omega es muy grande, esto es 0 y la impedancia va a ser R. Y cuando omega sea chico, la impedancia va a ser aún más grande. O sea, lo que está diciendo este circuito es que la mínima impedancia entre este punto y este punto es R. Y eso ocurre a alta frecuencia. Porque a alta frecuencia el capacitor se comporta como un cortocircuito. Perfecto. Entonces, entre este punto y este punto, la resistencia va a ser R. En cambio, a baja frecuencia el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la mayor resistencia que puede haber entre estos dos puntos es infinito, porque el C se comporta como un circuito abierto. Tiene sentido. Entonces esta fórmula tiene una razón de ser. Oye, uno le puede encontrar muchas más vueltas a esta misma ecuación, que es tan sencilla. Siempre hay que mirar las cosas y tratar de examinarlas por todos los lados posibles. Aquí hay otro, calcular la impedancia equivalente pedida en términos de magnitud y fase. Nuevamente, miramos para allá, R, L paralelo C. Entonces, en el dominio de la frecuencia, cuando estamos en régimen sinusoidal permanente, R es R, L es J omega L, C es 1 partido por J omega C. Y yo opero estas como si fueran resistencias. Entonces, Z equivalente es R más el paralelo entre J omega L y 1 partido por J omega C. ¿Cómo llegué de aquí a acá? Bueno, pueden hacerlo, háganlo en sus casas, pero esencialmente el producto de estas dos partido por la suma de estas dos. Y luego de un poco de esfuerzo algebraico llegan a eso. Sí. Laplace incluye transientes. Ahora estamos en régimen sinusoidal permanente. Esto es más sencillo que Laplace, pero obviamos la parte del transiente. Esto asumiendo que en un circuito tú tienes frecuencias idénticas desde t igual menos infinito hasta ahora. Entonces todo lo que se podría haber establecido ya se estableció. Todos los transientes ya ocurrieron.
Y cuando estás en ese régimen, que es sinusoidal y permanente, puedes ocupar J omega. ¿Algún comentario? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, que te vi interesado, pensé que iba a acotar algo. Ya. Entonces, esto, como decía antes, tiene, tiene un módulo y tiene un ángulo tangente a la menos uno de estos, arco tangente de esto. De parte imaginaria partido por parte real. Uh. Entonces es un fasor. No, no necesariamente un fasor. Digamos que es algo que puede multiplicar a un fasor. Entonces tiene módulo y tiene ángulo. Ah, y ese es el ángulo en el que me desplaza el voltaje respecto a la corriente. Todo funciona, todo calza. Calcular la frecuencia a la cual Z equivalente es puramente real. Aquí hay un circuito que tiene R, L y C. Mi jefe me está hablando, voy a callar a mi jefe un rato. Entonces, en el dominio de la frecuencia y en régimen sinusoidal, no, lo peor es que entiendo, ese sonido significa correo. Y tengo otros parecidos que significan otras cosas. Bueno, en el dominio de la frecuencia y en régimen sinusoidal permanente, entonces tenemos uno no necesita reemplazar estos símbolos por rectángulos. En la práctica uno deja estos mismos símbolos, pero uno dice J omega L y uno partido por J omega C. ¿De acuerdo? En este ejemplo, este ejemplo es mucho más simple en términos de admitancia. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Cuando hay cosas en paralelo, uno usa admitancia. Cuando hay cosas en serie, uno usa resistencia. Si hacemos que la admitancia sea puramente resistiva, la impedancia también lo va a hacer. Porque si la admitancia es puramente resistiva, va a tener un ángulo cero. Y el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la admitancia, pero con un signo menos. 0 y menos 0 son lo mismo. Perfecto. Entonces lo hacemos con admitancia. La admitancia equivalente es la suma de las admitancias. Si lo hubiéramos hecho con impedancias, ¿cómo habría sido? El paralelo. Como lo hicimos con admitancia, es la suma. Admitancia de la resistencia, admitancia de la capacitancia, J omega C, y admitancia de la inductancia. Perfecto. Nos da una, ¿cómo se llamaba esto? Conductancia. Y esto se llama susceptancia, que es uno partido por la reactancia. A veces cuesta acostumbrarse a estos nombres, pero... Y hacer que la susceptancia sea cero, es decir, que omega sea igual a 1 partido por LC, que es la frecuencia natural del circuito. O sea, si ustedes dejan este circuito, va a oscilar a esa frecuencia. Se va a relajar a esa frecuencia. A continuación, reforzaremos lo recién visto estudiando este tema desde sus fundamentos. El procedimiento es el siguiente. Vamos a ver una señal, vamos a ver que una señal se puede expresar en diferentes bases, en el dominio del tiempo, como lo hacemos normalmente, y en el dominio de la frecuencia, y esto es demasiado importante en ingeniería eléctrica. Luego vamos a derivar respecto al tiempo, vamos a ver que derivar respecto al tiempo es multiplicar por un escalar en el dominio de la frecuencia. Y vamos a concluir que es mucho más conveniente trabajar en el dominio de la frecuencia cuando hablamos de régimen sinusoidal permanente. En ese caso tratamos capacitores e inductores como impedancia, es mucho más simple. Entonces lo que vamos a ver ahora es un poco más fundamentado. Es todo lo que ya vimos, pero con un poco más de fundamento. Partiremos por dar nuestro primer salto de fe. Es posible expresar cualquier función de energía finita, que es lo mismo que dijo Cristóbal la vez pasada, que es totalmente integrable, como la suma ponderada de infinitas bases en el dominio de la frecuencia. Dicho en español, cualquier función bonita, integrable, de energía finita, puede ser descompuesta como la suma de un número, que puede ser infinito, de señales de diferentes frecuencias, de sinusoides enteras, desde menos infinito hasta infinito, con diferentes frecuencias. ¿Sabían eso o no? ¿Sí? Bien por ustedes.
antes de seguir, entendamos bien qué significa esto de expresar una función en otras bases. Por ejemplo, un vector puede ser escrito en bases distintas. Por ejemplo, este vector 2, 5, 7 es 2 por el vector, digamos que este es el vector x, tongo, más 5 por el vector y tongo, más 7 por el vector z tongo. Y esa es una base, que le llamamos base número 1. Pero podemos usar otra base distinta, una base 2, que está totalmente corrida de la base 1, pero también es ortonormal. ¿Qué significa que sea ortonormal? Que sus vectores son, que tienen 90 grados y que además tienen módulo 1, si no serían solo ortogonales. Entonces, podemos representar este mismo número en esta base, en otra base. Eso lo han visto en algún curso, ¿no? ¿En qué curso vieron esto? Álgebra lineal. Perfecto, antes nosotros lo veíamos en geometría. Cristóbal probablemente lo vio en álgebra lineal también. Esto de representación en diferentes bases. Bueno, lo mismo se puede hacer con señales. La idea de la transformada de Fourier es exactamente la misma, pero en vez de tener 3 dimensiones, 3 bases ortonormales, tenemos infinitas dimensiones. Infinitas bases ortonormales, donde cada base es una sinusoide compleja. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que la transformada de Fourier, de una función en el tiempo, esto es una señal en el tiempo, se designa como f mayúscula de omega, donde omega es frecuencia. Entonces una función de la frecuencia, una función que está definida en todas las frecuencias, en todo el arco iris de frecuencia. Cuando hablo del arco iris me refiero de 0 a infinito. Es una expresión coloquial para referirme a frecuencias desde 0 hasta infinito. ¿Y por qué digo arco iris? Es definir todo el espectro de frecuencia. Es una forma coloquial, simpática, jaja, de hablar del espectro. Ya. Y esta es la definición, o una de las tantas definiciones de transformada de Fourier. Es una integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos j omega t de t. Y a su vez tenemos la antitransformada de Fourier. F de t es 1 partido por 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de la transformada de Fourier por e a la j omega t de omega. Y en el caso de una señal de energía finita, que son las que podemos obtener transformada de Fourier, la integral entre menos infinito e infinito de el valor absoluto de la señal es finito. Ejemplo. Este ejemplo es re choro, ¿eh? Tenemos una función que es una onda cuadrada. Si nosotros le sacamos la transformada de Fourier a esta señal, este es un f de t. Si aplicamos esto mismo y le sacamos la transformada de Fourier, no lo vamos a hacer en este curso no es de señales, esto lo van a hacer en señales, pero si le hacemos f, como es el símbolo es como así, f de t, nos da f de omega, y f de omega va a estar discretizado, porque esta es periódica, eso es una propiedad de este tipo de señales, y va a tener una frecuencia en 2pi partido por t con un valor 4 partido por pi. Luego va a tener a 3 veces esta frecuencia, 4 partido por 3pi. Y así va a tener contenido en diferentes frecuencias. Entonces esta es la representación en frecuencia. ¿Qué significará esto que está acá? Este impulso en el dominio de la frecuencia. Cada impulso en el dominio de la frecuencia es una sinusoidal con amplitud, en este caso, 4 partido por pi. En este caso tenemos otra sinusoidal. ¿Es de mayor o menor frecuencia? ¿Ah? Está la frecuencia. ¿Es de mayor o es menor frecuencia? Mayor frecuencia, entonces va a ir así. ¿Y tiene mayor o menor amplitud? Menor, pues si esta es la amplitud, tiene menor amplitud. Esta otra tiene mayor o menor frecuencia, mayor todavía, y tiene menor amplitud. Entonces,
A medida que aumentamos la frecuencia de las diferentes componentes, vemos una menor amplitud. Y finalmente, f de t va a ser la suma de cada una de estas componentes. Esta es la primera componente para n igual 1, esta es la segunda componente para n igual 3, esta es la tercera componente para n igual 5, y podemos expresar f de t como esa suma. Entonces hagámoslo. Vamos a hacer gráficos para t igual 1 segundo. Vamos a graficar esta que está acá, la que está en rojo, y nos da esta sinusoidal. Grafiquemos la siguiente. Ahí estamos graficando la segunda. Esta es la primera. Esta es la segunda. Grafiquemos la tercera. ¿A qué tiende esto? ¿Tiende a eso, no? Da igual es choro. Ahí estamos graficando. ¡Qué notable! O sea, si esto logran incluir todas las componentes de frecuencia, pueden llegar a algo que se parece a esto. Entonces, las frecuencias más altas son aquellas que muestran cambios más rápidos en las señales. Y las frecuencias más lentas son las que muestran cambios más lentos. Frecuencia cero, ¿qué significa? Valor constante de C. Frecuencia cero es valor de C. Y la frecuencia cero es, por definición, el promedio de la señal. Entonces, el promedio de una señal me da su valor de C. Ahora que estamos convencidos, espero, si alguien no lo está, por favor pregunte. Ahora que estamos convencidos de que una señal en el dominio del tiempo, f de t, puede ser representada en el dominio de la frecuencia, f de omega, indicando su contenido armónico, podemos seguir con nuestra discusión inicial. Si ya está perdido, retroceda unas cuantas diapositivas y repase la estructura de esta exposición. En el curso de señales, ¿quiénes ya están haciendo señales? ¿Quiénes van a hacer señales? No, pero no levanten la mano, tengan fe, pueden pasar este semestre, vamos que se puede. ¿Quiénes no van a hacer señales? ¿Quiénes la están pensando todavía? ¿Quiénes la están pensando porque son mecánicos y dicen en realidad esto es una tontera de lo eléctrico? Oye, señales, si no estuviera dando circuitos diría que señales es el curso más importante de eléctrica. Como estoy dando circuitos, yo creo que señales es el segundo curso más importante de eléctrica. No, en serio, es demasiado importante, es demasiado importante. Compartes lo mismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con sistemas dinámicos. O sea, señales les va a servir un montón a los que quieran seguir robótica, así que no se pierdan, en serio. Tomen señales. No es un curso fácil, pero es muy gratificante. Entender cómo funciona el mundo es muy gratificante. Ya. En el curso de señales se ven todos estos contenidos extensivamente. De todas maneras es bueno estudiar esto en varios cursos y reforzar la parte intuitiva. Y en este curso lo que estamos haciendo es verlo como una aplicación y entenderlo desde su parte intuitiva. Recuerde que los ingenieros eléctricos viven en el dominio de la frecuencia. Ya, veamos qué ocurre en el dominio de la frecuencia al derivar f de t con respecto a t. Entonces yo tengo f de t. Y esta es la antitransformada de Fourier de f. Recuerden que f de t tiene su transformada de Fourier f de omega. O sea, f de omega es la representación en frecuencia de f de t, donde f de t es una señal arbitraria y f de omega es su representación en frecuencia. Entonces aquí tengo f de t y f de t es la antitransformada de Fourier de f de omega. Entonces este es f de omega y se pone en esta fórmula que es la antitransformada de Fourier. Ahora derivemos f de t y vemos cómo cambia f de omega cuando derivamos f de t. Entonces dA de t de f de t nos da, derivando esto mismo, 1 partido por 2pi, f de omega, dA de t de esto. Y al hacer dA de t de esto, de omega no, ese no cambia, pero e a la j omega t, si yo la derivo,
me da lo mismo, es la j omega t, pero salta un j omega para afuera. Entonces, dA de t de f de t, partiendo por esta, f de t se relaciona con f de omega. dA de t de f de t se relaciona con j omega por f de omega. O sea, derivar en el dominio del tiempo es equivalente a multiplicar por j omega en el dominio de la frecuencia. ¿Se acuerdan en Laplace? Donde j omega era s y ese era el operador. ¿Qué operador era ese? Derivada. Ah, es lo mismo, es como lo mismo. Entonces Laplace y Fourier son como lo mismo, ¿no? Ya, Laplace y Fourier son súper parecidos. No Jean-Jacques Baptiste Laplace ni Fourier, ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, ellos dos no se parecían mucho, pero la transformada de Laplace y la transformada de Fourier son muy parecidas, con la diferencia que la transformada de Fourier es como un caso especial de la transformada de Laplace. ¿Sí? Espérate, caso especial en que todos los transientes ya han decaído. Y ahora sí. Exactamente, exactamente. Ya. Entonces, si yo tengo f de t con su correspondiente f de omega, que es su representación en frecuencia, la derivada de f de t respecto del tiempo es j omega por su representación en frecuencia. Esto es exactamente lo mismo a lo que habíamos llegado antes. Si ic de t es c por dB a dt, entonces, ahí está, dA de t es j omega. Entonces esto es Laplace, esto es realmente Laplace. Y ahí tenemos la impedancia de una inductancia, y aquí tenemos la admitancia de una capacitancia. Como que se cierra el círculo. Ejemplo, calcular b de t en régimen permanente con i de t igual i por seno de omega t. Entonces aquí está i de t, tenemos r y tenemos c. Y esto es b igual i por z equivalente, donde z equivalente es el paralelo entre r y la impedancia de la capacitancia, que es 1 partido por j omega c. Entonces reemplazo eso ahí, están en paralelo, y el paralelo de estos dos es... JI. Este J no debería estar. Este J está malo, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay un error. ¿Esto qué opinas? ¿Ah? Aquí dice B igual I por Z equivalente. ¿Sí? Perfecto, ya, ahí sí. Ya, gracias. Décima, te ganaste una décima. De ahí me escribe un correo. Ya, por eso es que es menos J, porque este I está corrido en 90 grados. Muy bien. Buen trabajo. Y entonces tenemos R paralelo 1 partido por J omega C. Esto de aquí es R por... A ver, hagámoslo, expandámoslo un poco. R partido por... ¿Cómo calculo esto? R paralelo 1 partido por J omega C. Hagamos una lámina extra. Ya, como yo tengo mala memoria, voy a poner aquí, no he terminado esta lámina. Entonces, R paralelo 1 partido por J omega C es, ¿cómo es la fórmula para el paralelo? Producto partido por suma. R por 1 partido por J omega C partido por R más 1 partido por J omega C. Puedo multiplicar arriba y abajo por J omega C, ¿cierto? Y esto me da R partido por 1 más J omega RC. Chequeo esa unidad. ¿Esto qué unidades tiene? RC. R por C tiene unidades de... Siempre, RC es tiempo. Omega tiene unidades de
Frecuencia. 1 partido por tiempo nos da adimensional. Ah, perfecto. Entonces lo de arriba tiene unidades de ohm. Lo de abajo es adimensional. Oye, qué choro. ¿Sabes que nunca me había fijado esto? Si tengo R y tengo C, que están en paralelo. Oye, fíjense lo que voy a decir ahora, es bien interesante. Esto es como un R que tiene abajo algo que crece o decrece con la frecuencia. Decrece con la frecuencia. O sea, esto es como un R que a medida que aumento la frecuencia va disminuyendo su valor, ¿o no? O sea, yo podría, vamos a hacer un bosquejo súper charcha de la impedancia en módulo. Entonces parte en R a baja frecuencia y a medida que crece la frecuencia como que disminuye la impedancia en alguna parte. No, dije charcha este bosquejo porque no sé la forma de esto. En realidad la sé, pero todavía vamos a hacer como que no la sabemos. Entonces baja de alguna forma, o puede ser así incluso, no sabemos ya. Pero digamos que a medida que aumenta la frecuencia, la resistencia de esto baja. Y hay un ángulo además, que a frecuencia cero, cuando la frecuencia es cero, el J, que es lo que produce el desfase, silencio, el J es el que produce el desfase, ¿o no? Porque si no hubiera J, todo estaría en fase. Entonces el J, que es el que produce el desfase, adquiere significancia cuando omega crece. Entonces a medida que omega crece, esta impedancia comienza a producir un desfase entre voltaje y corriente. A baja frecuencia no produce desfase, mientras que a altas frecuencias produce un desfase. Y a frecuencias tan altas en que J omega RC es mucho mayor que 1, aparece un J bajo, que equivale a un desfase de, J bajo equivale a un desfase de menos 90 grados. Dejémoslo aquí,